Hola a todos, este es el tema 5 que corresponde a lo que son las cadenas musculares. Como se pueden dar cuenta, conforme voy explicando más los temas, aunque sea de forma general, sin profundizar tanto, todo tiene importancia porque da un entendimiento poco a poco de cómo desarrollar flexibilidad. Si se fijan, al inicio hablé de la flexibilidad en diferentes actividades, no todos necesitan el mismo desarrollo de amplitud de movimiento, entonces en base a eso pues desarrollas más o desarrollas menos. Las lesiones pues hay que evitarlas al 100 porque no ayudan en nada para mejorar esta capacidad. La biomecánica pues nos explica un poco del comportamiento de los tejidos y cómo moverlos, en este caso cómo estirarlos sobre una carga que no debe ser ni muy intensa para evitar la rotura, que sería una lesión, ni tampoco muy pequeña, sino no generarías la deformación necesaria para hacerte más flexible. Lo de las contracturas, esto es importante porque si el músculo está cortado pues está haciendo resistencia a un estiramiento, para lo cual pues tendríamos que descontracturar el músculo para que esté lo más relajado posible, y esto que nos permite que tenga mayor extensión. Si tiene mayor extensión lo podemos, alcanzamos más rango articular o más amplitud de movimiento, debido a que el acortamiento ya no existe. Tendríamos ventajas sobre alguien que está contracturado. Y el tema de este video, que son las cadenas musculares, hace referencia a cómo está conectado el cuerpo. Entonces quiero empezar primero por enseñarles a este tipo. No soy muy bueno dibujando, pero es el señor cara de papa. ¿Por qué empiezo con esto de cadenas musculares con el señor cara de papa? Porque él tiene la capacidad de quitarse las partes del cuerpo y cambiárselas, o si quiere las puede dejar a un lado y puede estar sin un brazo o sin una pierna o sin un ojo. Entonces el cuerpo humano no tiene esta capacidad de separarse y moverse por separado, está unido, para lo cual si está unido, lo que tú muevas en una parte, dependiendo de cómo esté conectado, va a afectar directa o indirectamente a otras partes, para lo cual se tiene que saber este tema o entender un poco de lo que son las cadenas musculares. Entonces, el cuerpo está conectado de diferentes formas, el cual va a afectar en la capacidad de movimiento, de extensión y todos los movimientos que hagan. Entonces, pensar que el cuerpo se mueve de forma o que los músculos se mueven de forma aislada no tiene sentido, porque está conectado con todo lo demás. Digamos que, por ejemplo, el hombro no está conectado directamente con la cadera, pero este movimiento de elevar el hombro afecta a la cadera. Entonces, para estas cuestiones se tiene que entender de forma general, como lo vengo diciendo, un poco de entendimiento sobre este tema. Entonces, tenemos lo que es la cadena frontal superficial, o sea, los músculos que están más superficiales por enfrente del cuerpo, que vienen conectados de lo que es desde el cuello y va bajando por toda la parte abdominal hacia lo que es muslo, y digamos que esta parte de aquí es un poco lateral de la pierna y acaba en el pie. Entonces esta cadena está conectada. Todo lo que afecte en flexión frontal, como tocarse los pies, se va a cortar, y para estirarla tendríamos que extender el cuerpo. Entonces toda esta cadena muscular se va a ver afectada si nos flexionamos y si nos extendemos. Entonces, para la cadena muscular que sigue es teniendo la parte posterior del cuerpo, toda la parte de atrás, tendríamos lo que es la cadena muscular posterior superficial.
la cual empezaría aquí en el cráneo, en esta parte de acá atrás del hueso occipital, que sería esta zona. Y entonces viene conectada todo lo que es la parte de la espalda, que vendría siendo los erectores espinales, toda esta musculatura, llegaría a lo que son los glúteos y se dividiría en dos, por la parte de los isquiotibiales, bajando por pantorrillas hasta llegar a los talones. Entonces, esta cadena, si la quisiéramos flexionar, tendríamos que estirar, y si la quisiéramos estirar, pues tendríamos que hacer una flexión de tronco. Esta es súper importante, esta cadena muscular, en lo que es desarrollo de flexibilidad para toda la parte posterior del cuerpo, lo que viene siendo tocar estando de pie, bajar y tocar con los dedos de las manos los pies, porque toda esta cadena se extiende cuando bajamos. Ahora, esto es muy importante y quiero que hagan un experimento. Acuérdense, vamos a retomar el tema de contracturas, porque como pueden darse cuenta, si todo esto está conectado y hay acortamientos en todas estas zonas, ¿qué es lo que pasa? Todo esto está cortado, entonces no puedes permitir una máxima extensibilidad en flexión, en este caso de flexión, porque se estiraría toda esta parte. Entonces, si todo esto está cortado, no puedes sacar el máximo provecho a un estiramiento. Entonces, lo que van a hacer va a ser un experimento para que vean cómo afecta una cadena muscular al simple hecho de nada más estirar. Entonces, lo que van a hacer, se van a poner de pie y van a bajar a tocar sus pies con las manos, sin forzar nada, de forma natural van a dejar caer el peso y vean hasta dónde lleguen. Después lo que van a hacer va a ser masajear esta parte de aquí. ¿Qué quiere decir? Que van a masajear toda la parte de aquí del cuello de atrás, todo lo del cuello, y si pueden un poco de lo de que es espalda alta. Seguramente van a sentir rico dolor porque tienen mucha, pero mucha tensión por lo que sea que hagan. Entonces, masajéense unos 30 segundos con los dedos y después vuelvan a bajar para que vean qué efecto tiene el simple hecho de masajear tantito a la flexibilidad. Vean lo que sucede para que vean la importancia de tener en cuenta entender o saber que existen estas cadenas musculares y entender su comportamiento. Entonces, voy a pasar a otra cadena muscular para ver cómo está conectado y vean el efecto que tiene del masaje y descontracturar el cuerpo a la hora de estirar, y ni siquiera los están jalando, y vean lo que pasa. Observen lo que pasa aquí. Aquí solamente es la zona de lo que digamos de la parte superior del miembro superior, lo que comprende el brazo, cómo está conectado desde lo que es el pectoral, todo el brazo por la parte interna hacia los dedos. Entonces, esta forma de estar conectada, todo lo que hagamos sobre esta zona, digamos del brazo, hombro, pectoral, va a afectar. Entonces, otro ejemplo en cuestiones de contractura que pueden encontrar muy fácilmente en cualquier persona es exactamente esta zona del pectoral o de los pectorales, o esta parte que comprende entre el hombro y digamos que la clavícula. Es toda esta zona, hay mucha tensión. Entonces, si ustedes también se masajean, pueden extender o pueden lograr mayor extensibilidad del brazo, mayor movilidad articular, si toda esta parte la relajan. ¿Por qué? Porque está contracturada, entonces no permite libremente el movimiento. Entonces, toda esta parte es muy importante tenerla en cuenta para desarrollar un poco de movilidad en hombros y brazo. Ahora, digamos que la cadena anterior, la cadena muscular anterior, es la parte, lo que es la parte frontal del brazo, pero también está lo que es la parte posterior del brazo, que lo podríamos ver de esta forma, donde una vez más se conecta desde lo que es
la base del cráneo, que es el hueso occipital, donde tenemos que baja por el cuello y se va extendiendo sobre los hombros, antebrazos, hasta llegar a los dedos. Entonces, y además baja, digamos que sería por las fibras medias y bajas de lo que es el músculo trapecio. Entonces podríamos decir que viene por toda la parte, toda esta parte que sería posterior del brazo, antebrazo, brazo, hombro, y llegaría pues a lo que es la parte media, bajando desde los hombros hacia el trapecio por la espalda. Entonces todo lo que afecte en movimientos de brazo, como está conectado, pues va a tener un efecto significativo en todo este grupo muscular conectado. Entonces, estas son cadenas superficiales, digamos que es la musculatura que está involucrada, pero sobre la parte más externa del cuerpo, y obviamente hay cadenas musculares que tienen que ver con la musculatura que está muy interna, la que es más profunda sobre el cuerpo, y de la misma manera, dependiendo cómo te muevas, va a tener cierto efecto a lo que es el desarrollo de gestos motores, estirar, etcétera. Entonces, tener en cuenta lo que es las cadenas musculares y mezclar los temas anteriores da todavía un mejor entendimiento de qué es lo que sucede al estirar, por lo cual, como pueden darse cuenta, las contracturas son muy importantes, y saber que el cuerpo está conectado de cierta forma, y si sabemos que toda esa cadena está contracturada, prácticamente no estamos estirando, apenas estamos comenzando a poner el cuerpo en un estado de relajación, o digamos que en el punto de inicio, para poder empezar a estirar y desarrollar flexibilidad. Entonces, para acabar este video con respecto a este tema, no sean como el señor cara de papa. No es posible hacer lo que el señor cara de papa puede hacer, quitarse una parte y dejarla ahí botada. Como todo nuestro cuerpo está unido, necesitamos entender qué parte afecta a qué para saber cómo trabajarlo. Y esto tiene mucha importancia en lesiones, en movimientos, en flexibilidad, rehabilitación y demás, y muchísimas cosas más. Entonces, esto sería todo con respecto al tema de cadenas musculares. Nos vemos.